A lo largo de esta semana, nuestro pastor Pepe Sánchez ha venido hablándonos, además de la importancia de leer la Biblia, para poder conocer a Dios. No hay otro modo de hacerlo, ¿verdad? Más que leyendo lo que Él ha revelado de sí mismo. Pero nos ha hablado además de las distintas versiones, ¿no? Y de la importancia de ser capaces de tener criterio para escoger aquella o aquellas que sean más adecuadas en función del objetivo que persigamos. ¿Sí? Hacer nuestro devocional, por ejemplo, o profundizar un poco más en el estudio de una determinada porción de la palabra. Y nos ha proporcionado, como digo, criterios que son muy útiles a la hora de poder escoger aquella que más, como digo, se adapte. Esta noche terminamos esta serie y voy a leerles pues un texto en el libro, en la segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en los versículos del 14 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Amado y bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos guía en todo momento. Y queremos agradecerte también esta noche pues la disposición de Pepe Sánchez, Señor, para compartir con nosotros y ayudarnos a acercarnos a ti con seguridad, Señor, para buscar aquella versión, Señor, que sea más adecuada. En definitiva, Señor, el propósito es poder estar en tu presencia y conocerte más, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra. Encomendamos a Pepe, Señor, a tu cuidado, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que hable por su boca. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias, Medeli. Texto, como nos lo acaba de leer Medeli, vuelve a poner en relieve la importancia y la responsabilidad que tenemos de seguir creciendo como creyentes, tanto en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestro conocimiento y en nuestra santidad. Y el lugar que precisamente tiene para ello la Biblia, porque el lugar que tiene la Biblia en nuestra vida para poder seguir creciendo es fundamental. Es fundamental poderla escuchar, poderla conocer y ponerla en práctica, como nos desafía Santiago. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. He leído el versículo 19 y 22 del capítulo 1 de Santiago. Es importante ser consciente de esta realidad. Oír, escuchar, conocer la palabra para ponerla en práctica, para vivirla. Y dejar que siga transformando nuestra vida, que siga cambiándola. Hemos visto el lugar que tiene la Biblia dentro de nuestro devocional o tiempo con Dios. ¿Se acuerdan de los diferentes pasos que comentamos para ayudarnos a tener un tiempo de silencio regular, que valga la pena, que se pueda mantener en el tiempo? Después de eso, hablamos de cómo acercarnos a la Biblia, lo que significa realmente para nosotros. Y significa nada más ni nada menos que es la palabra de Dios, que realmente consideramos que es la palabra inspirada por Dios.
Y los 2 últimos jueves hemos hablado del lugar que tienen las versiones y traducciones y cómo se ha llegado a ella y la importancia que tiene disponer de una buena versión para leer y de varias buenas versiones para estudiar y profundizar en la palabra. Y hoy vamos a profundizar un poquillo más sobre las versiones y traducciones en español. No va a ser de forma exhaustiva, pero sí para darnos una buena idea de la historia de las traducciones en nuestro idioma y volver a ver de forma más profunda de dónde vienen las que más usamos hoy en día. Es importante ser consciente que la historia de las traducciones de la Biblia en España está unida aparte de la historia del Evangelio en nuestro país. De alguna manera está unida esa historia de la traducción de la Biblia como parte de la historia del Evangelio en España. Los primeros textos traducidos de alguna manera se remontan al siglo XII y ya en el siglo XII encontramos los textos más antiguos traducidos al español por Malafaida. Después, por otro lado, Hernán Alemán, obispo de Astorga, tradujo el libro de los Salmos en el siglo XIII. Después están lo que se llaman las Biblias romanceadas, que son las primeras versiones de la Biblia en español y que, como decía, son las llamadas Biblias romanceadas. Son manuscritos del siglo XIII y el nombre de romanceadas les viene de que son textos en lengua romance, o sea, en una lengua producto de la evolución del latín vulgar, en este caso al español. Y aquí encontramos la Biblia prealfonsina, que es una traducción de la Biblia al español del siglo XIII, basada en la Vulgata latina y en lenguas originales. La Vulgata latina es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizadas a finales del siglo IV. Por otro lado está la Biblia alfonsina, se publicó en 1280 y fue parte de un proyecto patrocinado por el rey Alfonso X el Sabio, y es una traducción de la Vulgata y muestra influencia también de la Biblia prealfonsina. Por otro lado encontramos la Biblia de Alba, es solamente una traducción del Antiguo Testamento y fue realizada por un erudito judío de nombre Moisés Aragel del siglo XV. Por otro lado encontramos dentro de este grupo de traducciones la Biblia de Alfonso V de Aragón, una traducción del siglo XV del Antiguo Testamento del hebreo y del latín, y se desconoce el autor. Por otro lado está la Biblia del rabino Salomón, que nuestro Plutarco Bonilla, menciona brevemente que fue una Biblia atribuida al rabino Salomón y publicada en 1420. Después encontramos el Nuevo Testamento de Martín de Lucena y fue la primera traducción del Nuevo Testamento del griego al español y se realizó en 1450. En 1543 se publicó el Nuevo Testamento de Francisco de Encina y fue directamente del griego al español. Francisco de Encina fue uno de los primeros españoles en convertirse a la causa de la Reforma protestante. Dedicó su traducción al emperador Carlos V, con quien se entrevistó y a quien le entregó personalmente una copia de la traducción. A instancias de Pedro de Soto, confesor del emperador, fue arrestado en Bruselas y su traducción fue prohibida por la Inquisición. En su dedicatoria al emperador Carlos V, Francisco de Encina menciona las 3 razones que lo llevaron a realizar la traducción. La primera fue la seguridad
de que haciendo la traducción se rendía servicio a Dios y al mundo cristiano. La honra que traería la traducción a la nación española, quien se había visto privada injustamente de traducciones a la lengua nacional. Y en tercer lugar, el hecho de que el autor consideraba que no estaba violando ninguna ley al hacer la traducción. Aquí vemos cómo la historia de las traducciones empieza a unirse también con la historia del Evangelio en España. Por otro lado, encontramos la Biblia de Ferrara, una traducción del Antiguo Testamento de 1553, y un rasgo particular que aparece en la portada de esta Biblia es que menciona que la traducción fue vista y examinada por la Santa Inquisición, lo que es muy dudoso, porque dado que la institución estaba en contra de la traducción de la Biblia al castellano y perseguía a todo aquel que lo hacía. Tal vez la aparición de esa frase fue un recurso para evitar precisamente la persecución y facilitar la distribución de la misma. Por otro lado, encontramos la traducción de Juan de Valdés del siglo XVI, que se trata del Evangelio de Mateo, las cartas de Pablo y los Salmos. En el siglo XVI encontramos también el Nuevo Testamento y los Salmos de Juan Pérez de Pineda. Y se convirtió este hombre al Evangelio en Sevilla. Tuvo que huir a Ginebra y este Nuevo Testamento logró distribuirse en España gracias al trabajo de otro simpatizante de la Reforma, Julián Hernández, apodado Julianillo, porque era de baja estatura y tenía una pequeña joroba. Julianillo fue tipógrafo y corrector de pruebas y, disfrazado de cuidador de mulas, metió de contrabando muchos ejemplares de este Nuevo Testamento escondido en toneles, hasta que fue apresado y condenado a morir en la hoguera por la Inquisición en Sevilla. Y llegamos así a la Biblia de Casiodoro de Reina, que seguro que nos suena, si no a todos, a la gran mayoría. Casiodoro nació en 1520, siendo monje se convirtió al Evangelio en Sevilla. Él lideró un grupo de monjes y laicos que se convirtieron al Evangelio. Fueron perseguidos por la Inquisición, lo que obligó a Casiodoro de Reina, junto con otros, a huir a Ginebra en 1557. Su traducción completa de la Biblia se publicó en Basilea en 1569. Fue la primera Biblia completa que se publicó en español. La primera impresión pues se compuso de 2.600 ejemplares en el taller de Tomás Guarín. Y en aquel entonces había en Basilea otro impresor de libros pequeños, Samuel Apiario, quien usaba como logotipo de sus trabajos la imagen de un oso. Apiario dejó de usar ese logotipo, pero Casiodoro de Reina le gustó y le pidió permiso a Apiario para hacerlo imprimir por Guarín en la portada de su traducción, en la que también aparece el texto de Isaías 48. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y esa es la razón por la que esta Biblia se conoce también como la Biblia del oso. Esta Biblia por varios siglos fue la única Biblia protestante completa que se disponía en español. Los textos básicos en los que se basó fueron los textos en hebreo y griego de los que se disponían en aquella época. El texto hebreo masorético y el texto griego de Erasmo de Rotterdam. Casiodoro de Reina quería que su Biblia fuera aceptada por la Iglesia Católica y por el gobierno español, tanto que su traducción tiene los mismos libros y sigue el mismo orden que la Biblia Vulgata Latina, confirmados por el Concilio de Trento. En la Biblia, Casiodoro de Reina transcribe las reglas del Concilio de Trento referente a los libros prohibidos. Desafortunadamente, la Iglesia Católica y el rey de España no solo no aceptaron la traducción,
sino que la prohibieron y persiguieron. Y el rey de España puso precio a la cabeza de Casiodoro de Reina, y fue uno de los pocos a los que se les condenó con el título no solo de hereje, sino de heresiarca o maestro de hereje. Su imagen fue quemada por la Inquisición en un auto de fe celebrado en Sevilla en 1562. Todos sus escritos fueron puestos en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Y es importante ser conscientes que la traducción de Casiodoro de Reina marcó un hito importante en la traducción bíblica mundial, pues fue una de las primeras traducciones de la Biblia a un idioma europeo. Se publicó mucho antes de la versión inglesa del rey Jacobo, denominada en inglés The King James Version. Y así es que llegamos a la Biblia Reina Valera. Cipriano de Valera nació en 1532 y fue amigo de Casiodoro de Reina. Se convirtió al Evangelio y fue miembro del grupo de frailes, del mismo grupo de frailes que Casiodoro de Reina, y que huyeron del monasterio de San Isidro del campo de Sevilla rumbo a Ginebra, debido a la persecución de la Inquisición en aquel momento. Cipriano de Valera publicó 2 años después de la muerte de Casiodoro de Reina una revisión del Nuevo Testamento y luego en 1602 la Biblia completa. Y esta Biblia es la llamada la Biblia del cántaro, porque en la portada aparece un hombre con un cántaro en la mano regando una planta y la frase de Pablo en 1 Corintios 3:6: yo planté y Apolos regó. Y es importante recordar que el deseo de Casiodoro era que su traducción fuera aceptada por la Iglesia Católica, cosa que no sucedió, como comenté antes. Y en la revisión de Cipriano de Valera, la Biblia de Casiodoro de Reina se acerca al modelo de Biblia de uso de los protestantes. Sacó los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y los puso entre los 2 testamentos, aclarando al final que esos libros eran apócrifos. Valera eliminó también las notas de referencia que Casiodoro de Reina había puesto en los libros canónicos que hacían mención a los libros apócrifos. En cuanto al texto bíblico en general, pues realmente son muy pocos los cambios que realizó Valera en su revisión, dejando el texto de la traducción de Casiodoro de Reina casi sin modificación alguna. Esta revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina se menciona algunas veces como la traducción de Cipriano de Valera, sin reconocer que es obra de Casiodoro de Reina. Por otra parte, se ha dado a llamar la Biblia Reina Valera dentro de la comunidad protestante y ha sido por siglos la versión de la Biblia más leída y aceptada en el mundo protestante de habla española. Esta Biblia ha sido reimpresa y revisada varias veces. La primera revisión se hizo en 1625. En 1831, Sociedad Bíblica Escocesa publicó una revisión del Nuevo Testamento con cambios ortográficos, y esa misma revisión se reimprimió en 1845 con algunas pocas actualizaciones en el vocabulario, y luego en 1949 y 1865. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera publicó en 1858 el Nuevo Testamento con la ortografía revisada y algunos cambios textuales. Esa misma edición del Nuevo Testamento se reimprimió en 1860, 1861 y 1867. La primera edición de la Biblia Reina Valera sin los libros apócrifos se realizó en 1862, al mismo tiempo que se hizo una revisión de la ortografía de todo el texto en español. Esta revisión fue reimpresa en 1863, 1866, 1869 y 1876.
En 1865, la Sociedad Bíblica Estadounidense patrocinó una revisión de la Reina Valera. Y esta revisión se apega estrictamente al Textus Receptus, que es la denominación que se le da al texto griego del Nuevo Testamento publicado inicialmente por Erasmo de Rotterdam, colocando en letra cursiva toda palabra que no es traducción literal de los idiomas originales. Y esta revisión tuvo al menos 9 reimpresiones en el periodo comprendido entre 1870 y 1905. La primera revisión de la Biblia Reina Valera en el siglo XX fue hecha en 1909 y esta revisión captó la aceptación de las iglesias evangélicas en España y Latinoamérica. Y fue en su momento la revisión preferida de muchos evangélicos. La siguiente revisión a la Biblia Reina Valera fue publicada en 1960. Esta revisión fue hecha bajo los auspicios del famoso biblista Nida, Eugene Nida, en ese entonces secretario de traducciones de la Sociedad Bíblica Estadounidense. El equipo de revisión estaba conformado, y quiero comentarlo, no para que sepamos los nombres, porque seguramente los vamos a olvidar enseguida, sino para que sepamos también la contribución, no solamente de España, sino de toda Latinoamérica en esta traducción. Y ese equipo fue conformado por Juan Díaz, México; Honorio Espinosa, Chile; Francisco Estello, México; Alfonso Loreda, Colombia; Enrique Parra, Colombia; y Alfonso Rodríguez, Cuba. Y el trabajo de revisión duró 9 años, desde 1951 hasta su publicación en 1960. Y esta es la versión preferida por los evangélicos en Latinoamérica y en España. La revisión se ciñó mayormente al texto masorético del Antiguo Testamento y al Textus Receptus. La Biblia Reina Valera ha tenido otras revisiones después de 1960. Las más importantes han sido la Reina Valera revisada en 1977, la Reina Valera actualizada y la Reina Valera revisión 1995. La Reina Valera revisión 1977 fue patrocinada por la editorial CLIE de España y publicada inicialmente por la Sociedad Bíblica Internacional. La Reina Valera revisión de 1989 fue patrocinada por la editorial Mundo Hispano del Paso, Texas, Estados Unidos, y se realizó bajo la dirección del Dr. Moisés Chávez, experto hebraísta peruano, y se basa en la revisión de 1909, pero consulta además los textos en hebreo, arameo y griego más actuales. También actualizó extensamente el vocabulario. La revisión de 1995, realizada por un comité de revisores de las Sociedades Bíblicas Unidas, actualizó extensamente la redacción, el vocabulario y la ortografía de la versión. También se mantuvo el nombre Jehová para referirse al nombre de Dios. Se ha publicado además una edición de estudio, también patrocinada por las Sociedades Bíblicas Unidas. En 2001, la Sociedad Bíblica Iberoamericana publicó la Biblia textual Reina Valera. Se trata de una edición crítica en la que se corrige el texto de esa Biblia valiéndose de una base textual actualizada. La Biblia completa se publicó en el año 2008 por la editorial Holman en Estados Unidos. Y este trabajo fue realizado especialmente por estudiosos venezolanos, entre los que destacó Carlos Funchal. Y aquí llegamos con las revisiones que se han planteado a partir de Reina Valera. Y hoy lo vamos a dejar aquí. El próximo día que sigamos abordando esta serie de cómo seguir creciendo como creyentes, pues continuaremos
con las siguientes versiones que se han desarrollado en castellano y las que han llegado hasta el día de hoy.